Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Yo soy ese remanente. Usted es ese remanente, hermano. Que nada lo haga devolverse. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estar hablando, hermano, un poco acerca de esta historia. Sabe que se conmemora este año 500 años a la Reforma Protestante. Un hecho bastante importante que la Iglesia Evangélica desconoce. Y creo que deberíamos preocuparnos un poco más en conocer. A veces cuando hablamos de reforma, créame, escucho personas decir: antes nosotros nos llamábamos Iglesia Reformada. Y somos de la Iglesia Reformada. Y la gente dice, pero ¿y por qué reforma? Y la gente piensa que si son católicos, que si eran católicos y se reformaron, que si eran personas que si éramos de una iglesia, de una parroquia católica. Todo tipo de comentarios. Y es por la falta de conocimiento. Amén. Por la falta de conocimiento. Y es bueno que nosotros nos adentremos a conocer la historia, porque cuando no conocemos la historia, nos vemos en el peligro de caer en los errores de quienes nos precedieron. Y se conoce como Reforma Protestante o simplemente Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma a la Iglesia católica, apostólica y romana, ya que esto dio origen a numerosas agrupaciones y determinaciones del protestantismo. Lo que hizo Martín Lutero, sin duda alguna, amados hermanos, nunca Martín Lutero trató de dividir la iglesia. Quien saca a Martín Lutero, quien excomulga, como se debe decir, a Martín Lutero de la iglesia católica, apostólica y romana, es la misma iglesia. Pero Lutero nunca trató de dividir la iglesia. Lutero lo que estaba buscando era un cambio dentro de su propia iglesia, y que su iglesia volviera a los principios establecidos de la palabra de Dios, el cual se había desviado. Porque lo que viene de Dios no divide. Y si esto venía del Señor, Él no iba a dividir, no estaba por dividir. Es la iglesia que lo excomulga, lo saca por lo que él había hecho, ya que sabemos que en esta época la iglesia apostólica y romana pues estaba envuelta en varias situaciones oscuras en cuanto a lo que es su función, el ejercicio de sus funciones. Y la reforma tuvo su origen en las críticas propuestas con la que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia de Roma. Además de negar la jurisdicción del Papa sobre la cristiandad, el movimiento recibiría posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo y volver a los principios de la palabra del Señor. Por eso la palabra reforma no tiene que ver con católico. La palabra reforma tiene que ver con darle forma a lo que perdió la forma. Cuando usted escucha un evangélico por ahí decir eso es católico, no se sienta triste, simplemente tíldelo de una persona falta de conocimiento, sin ánimo de ofender, y ayúdelo para que pueda conocer cuáles son sus orígenes, porque nada que ver. Y créanme que cuando hablamos de estas cosas,
pareciera como que estamos atacando a la Iglesia Católica. No es ese el objetivo tampoco. El objetivo no es ni será nunca atacar la Iglesia Católica, sino lo que estamos provocando es analizar la historia de tal manera que nosotros podamos entender en qué estaba envuelta la iglesia en esa época, qué era lo que estaba haciendo la iglesia en esa época, que dio origen al levantamiento de la Reforma Protestante. Y cuando todas estas cosas que estaban aconteciendo, el mundo de oscuridad que la Iglesia Católica se había sumergido, apartándose de la palabra, estaba provocando en la gente el morir a nivel espiritual. Porque cuando dejamos los principios establecidos en la palabra de Dios y nos vamos a las historias de los hombres y nos vamos a los cuentos de los hombres, óigame, lo único que le da vida al individuo es la palabra de Dios. Por eso yo no puedo venirte a ti argumentándote con sueños ni con cosas. El Dios me dijo de ahora. Háblame de la palabra, porque sus palabras son espíritu y son vida. En el año 1517, el Papa Leo X autorizó las indulgencias en Alemania a los que den ofrendas para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Una indulgencia es una reducción de castigo. Según la Iglesia Católica Romana, uno merece morir, el infierno, el caer en el infierno, pero ellos enseñaban que alguien podía sacarte de ese lugar, o más bien del purgatorio, pagando un precio de acuerdo a lo que se te indicara, ¿verdad? Porque le ponían precio. Si tú violabas, si tú matabas, si tú robabas, tú tenías que pagar un tanto. Entonces eso supuestamente te sacaba a ti, ¿sabe de dónde? Del purgatorio. Y más adelante vamos a explicar un poquito sobre qué es el purgatorio. La indulgencia solo es otorgada por dicha iglesia, decían, después de que un pecador se ha confesado y ha realizado ciertas obras y oraciones. Sin embargo, las indulgencias de León fueron comercializadas de forma grosera. El agente principal en la venta de estas indulgencias era un dominico ambulante llamado John Tetzel. Él era un excelente vendedor, era un tipo que tenía un buen léxico, sabía expresarse bien, sabía cómo manipular el interés público, sabía cómo hablarle a la gente, y de una manera solemne, en una solemne procesión, pues llevaba un escudo papal con la proclamación de la venta de las indulgencias y un cojín de terciopelo bordado de oro. Y cuando él llegaba, este hombre, Tetzel, al mercado, levantaba una cruz que cargaba y decía y a la multitud: acérquense a mí, acérquense a mí, yo traigo la solución para sus pecados, traigo la solución para el infierno, traigo la solución para el purgatorio. Usted sabe lo que es eso, hermano. Y la gente corría a depositar su ofrenda, su dinero, pensando que iban a ser perdonados del pecado, pensando que iban a ser librados ellos o su familia del purgatorio, todo para obtener la salvación. Este hombre le decía al público que por medio de la compra de indulgencias podrían liberar a sus seres queridos del purgatorio, y él proclamaba, oiga lo que decía: ¿no oye los gritos desesperados de tus padres y de otros difuntos diciendo: ten piedad de mí, ten piedad de mí, porque grande es nuestro castigo y dolor? Tú puedes salvarnos de esto con una pequeña ofrenda, pero no quieres hacerlo. Abre tus oídos y escucha lo que el padre le dice al hijo, lo que la madre le dice a la hija: te creamos, te alimentamos, te cuidamos y te dejamos nuestros bienes temporales.
temporales como herencia. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué no quieres salvarnos si cuesta tan poco? Oh, hermanos, y dice la historia que él decía: ¿por qué nos dejas en las llamas para que lleguemos lentamente a la gloria prometida? Y la frase más famosa de Texel era: tan pronto como caiga la moneda en el cofre, el alma de tu difunto sale automáticamente volando del purgatorio. Deposita tu moneda en este lugar, que así como deposita la moneda antes de llegar al fondo, el alma de tus familias o de tus amigos automáticamente sale del purgatorio. El purgatorio, hermano, es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica. No es un espacio físico, sino como un estado transitorio que ellos lo definen como un lugar de purificación, donde las personas que han cometido cierto pecado van a aquel lugar a purificarse para luego de ese lugar ir al cielo. Las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican a la persona, porque la persona no está empedernida en la opción por el mal. Y por eso el purgatorio, según la Iglesia Católica, es una purificación de los elegidos de Dios. Oiga bien, ellos enseñan que como Dios tiene elegidos y los quiere salvar y no quiere que se vayan al infierno, Él los lleva al purgatorio, ahí los prepara después que se mueran, aunque no se arrepientan. Entonces, ¿sabe lo que hace? Ellos van al cielo, porque la Iglesia cree en la salvación y en los elegidos de Dios. La Iglesia Católica piensa en esas cosas. Pero nada de eso, hermano, es sustentado por la palabra de Dios. Ni el purgatorio es sustentado por la palabra de Dios, ni el reponso, ni las misas, nada de eso es sustentado por la palabra del Señor. O sea, el don de Dios, la salvación, el perdón de Dios no se compra con dinero. Acuérdese lo que dice Juan 1:29. En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que la Iglesia de Roma quiso imponer no es sustentado por la palabra de Dios. Hechos 8:20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ellos pensaban que el don de Dios se podía comprar con dinero, que la salvación del alma se podía comprar con dinero. Pero lamentablemente hay gente que cree hoy en día que va a conseguir los milagros con dinero y que va a conseguir los dones con mi dinero también. Hay personas, de hecho los medios de comunicación están llenos de personas ofreciéndole a los pobres infelices que se están muriendo de cáncer, que tienen un problema económico, que manden $100, que manden $50, que manden su dinero. ¿Usted no ha visto esos tigres en la televisión? Entonces, trae tu dinero para acá para que te sane, y trae tu ofrenda para acá para que te sane, y trae esto para acá, y pacta, porque se sigue todavía. Entonces, en ese mundo oscuro, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana estaba envuelta, sumergida totalmente en esta situación. Había un hambre en la vida de los feligreses. El imperio papal se hacía cada vez más rico y los hermanos cada vez más pobres. La iglesia cada vez se hacía más poderosa y los feligreses estaban durmiendo y viviendo en un estado de miseria constante, ya que todo lo que ellos producían tenían que llevarlo a la iglesia, porque tenían miedo de perder su alma e irte al infierno. Ahora bien, aquí entra entonces quién es Martín Lutero. Pero ¿cómo surge Martín Lutero? Martín Lutero nació en el pequeño pueblo de Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1843, en el seno de una familia humilde pero trabajadora. Su padre era minero, un hombre bastante esforzado, Hans Luther, el apellido. Este apellido luego se latinizó y se convirtió en Luther, que en español es Lutero.
Este hombre, el papá de él era un señor comerciante en cuanto a lo que es el cobre, y se desempeñaba en cuanto a lo que es las excavaciones de mina y esas cosas, y logró mediante algunos trabajos esforzados hacer dinero. El papá de Lutero tenía un interés profundo de que Lutero estudiara derecho, de que Lutero fuera a la universidad y se hiciera abogado. Pero ¿qué sucede? Su madre era una católica romana muy piadosa, quien lo crió bajo las estrictas disciplinas de la iglesia a Lutero. Y este pequeño joven, cuando lo era, ¿no?, pues creció bajo la instrucción de la palabra del Señor, porque su madre era católica. Lutero, el padre de Lutero, era muy severo con él y lo preparó desde temprana edad para que no se dedicara a lo que es religión, sino al estudio, a lo que es la ética. Martín Lutero era un tipo muy obediente a sus padres, se dedicó a sus estudios, primero en Eisenach en el año 1498-1501, luego en una universidad muy prestigiosa de Erfurt en el año 1502-1505, donde recibió los grados de licenciado y magíster de esa época. Lutero mostraba, donde estudiaba, una brillante capacidad para desarrollarse en lo que son los estudios y en lo que es la preparación de folletos y de libros. Y es algo misterioso nosotros observar cómo Dios, hermano, va moviendo toda la vida de este hombre para llevarlo a hacer lo que Dios había planificado con él desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de los deseos de su padre, Lutero no se convirtió en abogado. Duró solamente un mes estudiando esta profesión, y en el año 1505, a los 21 años, se vio atrapado en una tormenta feroz de rayos. Y en esa tormenta fuerte de rayos, uno lo tumbó o le provocó un susto que se cayó, y le pidió a la diosa de los mineros que si lo libraba de un rayo que lo matara y le permitiera llegar vivo, él iba a ir al monasterio a estudiar para monje. Llegó a la casa vivo y cumplió su promesa. Pero no llegó a la casa vivo porque la diosa de los mineros, Santa Ana, lo ayudó, sino porque Dios estaba obrando con él y moviendo todo para hacer su voluntad. Porque estamos en este mundo, usted puede estar seguro de que nosotros estamos frente a un Dios todopoderoso, que tiene todo bajo control, y que no importa lo que se levante, no importa la idea del hombre, no importa la idea del enemigo, al final de la jornada todo tiene que hacerse a la manera que Dios lo ha planificado. Eso estaba pasando en la vida de Lutero, y es posible que esté pasando en la vida de nosotros. Lutero fue a estudiar monje, se educó en la palabra, logró grados altos en esta profesión, y sin duda alguna Lutero buscó la salvación por sus propios méritos o esfuerzos, al punto de llegar a obsesionarse. Martín Lutero tenía una terrible obsesión por lo que es la salvación del alma, de tal manera que estaba asustado todo el tiempo. Martín Lutero entraba donde el sacerdote al confesarse y se confesaba, y saliendo del lugar de donde se estaba confesando con el sacerdote, volvía de nuevo y le decía al sacerdote: pero Martín, te acabaste de confesar, pero creo que dando los pasos para salir he vuelto a pecar. Un hombre obsesionado por ganarse la salvación. Dijo que durante 15 años de su vida de monje se agotó hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, con vigilias, con oraciones,
y otras obras muy rigurosas. En verdad yo pensaba que podía justificarme con mis obras. Lamentablemente me torturaba haciendo largas oraciones, ayuno, vigilia. Y Martín Lutero iba a un lugar donde había mucho frío. ¿Sabe lo que hacía? Se ponía para congelarse, porque él creía que torturando su carne iba a tomar la salvación. Hay un escrito de él que dice: casi me muero porque me torturaba congelándome. Me torturaba congelándome para obtener la salvación. Pude haberme muerto del frío. Amados hermanos, Lutero estaba resuelto a encontrar la salvación por sus propios méritos. Sin embargo, no tardó en descubrir que no podía ser lo suficiente como para merecer la aprobación de Dios. Más tarde se dio cuenta que estos esfuerzos eran el fruto de un entendimiento incorrecto de Dios y Cristo. Que él buscaba agradar al Señor con esto. ¿A quién quería impresionar? A Dios. ¿Qué era lo que él estaba buscando? Lograr llamar la atención de Dios para obtener la salvación. Pero hermano, nuestras obras no llaman la atención a Dios para darnos la salvación. La salvación es por gracia, porque por más obra que nosotros hagamos, siempre habrá una que a Dios no le agrada, porque no somos imperfectos, no somos perfectos. Él estaba preocupado por esto. Comenzó a darse cuenta que jamás podía alcanzar la perfección moral ante un Dios tan santo. Esta dura realidad hizo que empezara a perder la esperanza de obtener la salvación. Y para el año 1507, Lutero es ordenado sacerdote. Y cuando celebró su primera misa como sacerdote, ese mismo año fue sobrecogido al pensar en la transubstanciación, o sea, la doctrina católico-romana que enseña que los elementos eucarísticos del pan y el vino se convierten en el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo cuando son bendecidos por el sacerdote. Y ellos entienden que esto es así. Cuando Lutero se encontró con esto, con esta terrible realidad, Lutero empezó a darse cuenta que había un problema. Estaba completamente aterrorizado. Dice un escrito: yo pensaba dentro de mí, ¿quién soy yo para elevar mis ojos, elevar mis manos a la divina majestad? Pues soy polvo y ceniza, lleno de pecado. Estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Pues aplastado por un terror santo y su ansiedad de ser absuelto por Dios, se humilló. Y en el año siguiente Lutero comenzó a enseñar teología como profesor asistente. Durante ese tiempo tuvo bajo la influencia espiritual a Johann Bosch Staupitz, maestro de Biblia en la universidad y vicario general de los frailes agustinianos en Sajonia. Staupitz, un profesor dedicado a teología agustiniana, y fue el primero en hablarle a Lutero acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Porque este hombre, usted sabe que San Agustín de Hipona, considerado padre de la iglesia, él enseñaba la salvación por gracia y que el hombre no puede ni tiene capacidad para hacer nada para ganarse la salvación, sino que la salvación solo la podemos obtener, no ganar. Ese término no puede estar presente en nosotros, ganar. El hombre solo puede obtener la salvación cuando tiene a Cristo en el corazón. Entonces, aquí nosotros vemos que este hombre le habló a Lutero acerca de la soberanía de Dios, que Dios era soberano en la salvación. Y como confesor de Lutero también escuchaba cómo su joven discípulo detallaba cada pecado algunas veces por hora. O sea, Lutero duraba con este hombre hora hablándole de su pecado. Hermano, Lutero sabía que el Dios Santo demandaba perfección moral, pero él también sabía que no podía alcanzar ese estándar. ¿Qué entonces debía hacer? Sin duda alguna se dedicó a estudiar la palabra, y un día Martín Lutero se encontró con las Sagradas Escrituras que dicen
que de la única manera que el hombre es justificado delante de Dios es por la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentablemente muchos grupos no lo quieren entender así, pero esa es la verdad. Usted no puede poner su fe ni en María. Usted no puede zafarse de esto, ni en otra cosa. En un esfuerzo por aligerar la carga de Lutero, este hombre, Staupitz, le envió a Roma en el año 1510. Lutero esperaba encontrar paz allí. Escuche bien. Y Lutero fue, porque Roma era la sede, la ciudad, lo más hermoso. Y Lutero va a aquel lugar a ver si encuentra la paz, porque como iba a estar en el templo mirando las reliquias, mirando a los sacerdotes. Eso fue para el año 1510. Y sin duda alguna, cuando fue allí a aquel lugar a venerar las reliquias de la iglesia, descubrió, ¿sabe qué? Los grandes abusos que tenían los sacerdotes con la población. Cuando él se adentró a la iglesia, o sea, él va muy inspirado en encontrar paz. Este hombre lo manda a Roma, vete a Roma, para que allí tú encuentres paz, te relaciones en la iglesia, hables con los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero cuando él se dio cuenta de lo que veía, amados hermanos, el hombre empezó a sentirse peor. Lutero esperaba encontrar paz allí al visitar esos lugares sagrados. Sin embargo, descubrió los graves abusos y las hipocresías enmascaradas de los mismos sacerdotes. Y cuando se involucró con ellos, se desilusionó por la corrupción de la iglesia romana y las peregrinaciones para adorar reliquias religiosas. Y esos objetos incluían, oiga bien, la soga con la que Judas supuestamente se ahorcó, un pedazo de la zarza ardiente de Moisés y las presuntas cadenas de Pablo. Ellos decían, nosotros tenemos todo eso aquí, al tocarlo usted recibirá paz. Peor aún, se decía que las escaleras santas, los mismos escalones que Jesús había pisado cuando salió de la sala de Poncio Pilato, dicen ellos que tenían las escaleras. Aquí tenemos las escaleras de cuando Jesús salió de estar siendo consultado con Poncio Pilato. Si la tocan van a recibir paz. Todo esto la Iglesia Católica lo usaba para conseguir dinero. Todo eso la Iglesia Católica la utilizaba para conseguir dinero. Todo, absolutamente. Y decían, Dios perdonaría los pecados de quienes subieran por las escaleras de rodillas, besando cada escalón. Cuando Lutero se dio cuenta de esto, no perdió tiempo en subir las escaleras siguiendo las instrucciones. Pero cuando llegó a la cima dijo desesperado en Roma, quise liberar a mi abuelo del purgatorio, así que subí las escaleras de Pilato, orando en cada escalón, ya que estaba convencido de que quien orara esto podría redimir su alma. Pero cuando llegué a la cima, el pensamiento seguía invadiéndome, quién sabe si esto es verdad. O sea, en su interior había un profundo grito, pero esto será cierto. Todo esto lo estaba moviendo Dios para llevarlo al lugar que Él lo quería. Y dice la historia, hermanos, que Lutero, abatido, se fue a Erfurt y se transfirió a la Universidad de Wittenberg y allí recibió su doctorado en teología en el año 1512. Llegó a hacer lectura en Biblia, profesor de Biblia, y Lutero mantuvo su puesto de enseñanza hasta su muerte 34 años más tarde. Ahora bien, Lutero escribió varios libros, porque era un hombre que tenía mucha sabiduría, pero siempre seguía preguntándose, ¿cómo puede un hombre pecador ser justificado ante los ojos de un Dios santo? ¿De qué manera puede un hombre pecador, un hombre malo, justificarse delante del Señor? Para el año 1517, hermanos, el Papa León X autorizó la venta de las indulgencias en Alemania. Ya no solamente era la soga de Judas,
Ya no solamente era la escalera de Poncio Pilato, ya no solamente eran las reliquias ni las ropas de los sacerdotes, ahora se inventan las indulgencias a los que den ofrenda para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Una indulgencia es una reducción de castigo según la Iglesia Católica. La Iglesia no puede venderlo todo, ni podemos convertir la Iglesia en un negocio. Paguen las indulgencias para que reciban el perdón de su pecado. Todo aquel que sabe que pecó, venga aquí. La indulgencia solo es otorgada por la Iglesia Católica, o sea, nadie puede venderla. Después de que un pecador se ha confesado y ha realizado sus oraciones y se ha confesado, entonces puede venir aquí y va a ser perdonado de todas sus ofensas, de todos sus pecados. Y como dije al principio, este llamado Texel, que era un tipo que tenía una elocuencia para hablar en público terrible que convencía, decía: tan pronto caiga la moneda en el cofre, el alma del pecador saldrá volando del purgatorio. Imagínense usted una gente que no conoce la palabra y que le digan eso, y que sabe que toda su familia se murió, y que sabe que su abuelo era un mentiroso, y que sabe que su abuela era una mentirosa, y que sabe que va a pagar y va a pagar y va a pagar cuantas veces sea. Exacto. Entonces ya usted se da cuenta, hermano, cuando la noticia llega a Martín Lutero, se perturbó profundamente. Y el 31 de octubre del año 1517, anote esa fecha, clavó una lista de 95 tesis, declarando esto en la puerta principal de la iglesia del castillo de Wittenberg, proponiendo un debate público sobre la venta de las indulgencias. Lo que le puso la tapa al pomo a lo que Martín Lutero estaba mirando fue la venta de las indulgencias. ¿Cómo es posible que la iglesia va a decir que tiene potestad, que tiene autoridad para quitar los pecados ella, sin ser Cristo el mediador entre Dios y los hombres, cuando la palabra de Dios no dice eso? Lamentablemente, hermano, Martín Lutero va al castillo de Wittenberg. Las puertas de esos castillos eran utilizadas como murales de publicaciones, lo que nosotros usamos adentro. Antes eran esas puertas grandotas, pues ahí se publicaban los debates y las solicitudes que se hacían y las publicaciones. Martín Lutero se llena de poder y dice: esto que la iglesia está enseñando no es bíblico, esto que la iglesia está enseñando no está conforme a la palabra, y todos seguimos igual y vemos la iglesia muriendo a nivel espiritual, y va pam, pam, pam y clava las 95 tesis para que se sentaran a debatirlo conforme a la palabra, para que se sentaran a hablarlo esto conforme a la palabra de Dios. Lutero, sin saberlo, sus estudiantes llevaron el documento a una imprenta. Ahí es donde, y lo hacen público, como si hubieran sido llevadas sobre las alas de ángeles, y las copias se distribuyeron por todos los lugares, inmediatamente por toda Sajonia, y en poco tiempo las ideas de Lutero habían causado sensación en toda Alemania y en toda la región. El documento lo conoció todo el mundo, y Lutero, que clavó en la puerta estas tesis, él lo estaba haciendo para que la iglesia lo debatiera, pero el mundo lo conoció. La sociedad lo conoció. La tesis número 1 dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse, Mateo 4:17, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de constante arrepentimiento, no solamente un momento. Y la tesis número 2 dice: este término arrepentimiento no debe entenderse como el sacramento de la penitencia, es decir, la confesión y la santificación que es realizado por el clero. La tesis número 6, él dijo: el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarar y aprobar que ha sido perdonada por Dios, o remitir con su seguridad los casos que le están reservados. Si estos se despreciaran, la culpa permanecería sin perdonar.
La tesis número 21, él dijo: se equivocan por lo tanto los predicadores de indulgencias que afirman que por las indulgencias del Papa el hombre queda libre y salvo de toda pena. Ahí la 53 dice: son enemigos del Papa y de Cristo quienes por predicar acerca de las indulgencias ordenan que no se predique en absoluto la palabra de Dios en las demás iglesias. La tesis 54 dice: es un insulto a la palabra de Dios utilizar más tiempo del sermón para predicar acerca de indulgencia que acerca de la palabra misma de Dios. La 62 dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Y la 79: es una blasfemia afirmar que la cruz que lleva el escudo papal, la cual es usada por los predicadores de indulgencia, equivale a la cruz de Cristo. Todo lo que Martín Lutero le estaba refutando a la Iglesia Católica eran cuestionamientos que estaban en contra de la palabra del Señor, por lo que ellos hacían. Él estaba cuestionando lo que ellos hacían, porque lo que estaban haciendo no era acorde a las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué se dio cuenta? Porque estaba estudiando la palabra. ¿Por qué él se dio cuenta? Porque él estaba sentado como nosotros, estudiando y hablando. Por eso que nosotros hoy en día no nos podemos pasar todo el tiempo en la iglesia dando brinco y saltando y rompiendo bancos, porque entonces si nos llevamos de las emociones, hermano, no vamos a aprender nada. No vamos a aprender nada. Y sin duda alguna, hermano, hoy en día nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios para que no nos dejemos engañar. Aquí vemos, amados hermanos, cómo este hombre con valor y valentía hizo este trabajo. Cuando las noticias de la tesis llegaron al Papa, este denunció a Lutero por predicar doctrina peligrosa, porque la iglesia, todo el que hablaba en contra de lo que ellos hacían lo declaraban de hereje. Y lo ordenó presentarse en Roma. Lutero rehusó ir y se fue a una localidad, pero como quiera lo persiguió la iglesia para que se acercara. Y lamentablemente tuvo que ir. En medio de toda controversia que le pasó, Lutero logró un avance al estar lidiando con la lucha interna y se enfocó en Romanos 1:17. De hecho, el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Antes Lutero entendía que la justicia de Dios mencionada en este versículo se refería a su justicia activa y vengadora que castiga pecadores, y por eso odiaba la justicia de Dios. Pero mientras estaba en la torre de la iglesia del castillo de Wittenberg, Lutero meditaba en este texto, luchando con su significado, y escribe, cito lo que él escribió. Oye lo que él dijo: odiaba al Dios justo que castiga pecadores, y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios y dije: ¿cómo si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de pecado y de situación? Lutero estaba, hermanos, cuestionando la soberanía de Dios y la manera de Dios obrar, porque él no había entendido ese texto de la palabra que dice: y el justo vivirá por la fe. Si usted, hermano, cree que va a obtener la salvación por las obras no se salva nadie. Por las obras nadie puede ir al cielo. En junio del año 1520, el Papa emitió una bula papal, un edicto, una sentencia, algo así, una resolución, sellado como una bula, y esta declaraba que si Lutero no se arrepentía, sería excomulgado de la Iglesia Católica Romana en 60 días. Y el edicto papal comienza diciendo: levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Oiga cómo dice el edicto que firmó este sacerdote, el León: un cerdo salvaje ha invadido tu viña. Levántate, Señor, que un cerdo está invadiendo tu viña. Y la denuncia del Papa presentaba a Lutero como un animal que estaba fuera de control
y que había que sacarlo de la iglesia. De tal manera que la Iglesia Católica cuenta la historia de Lutero de manera como nosotros la contamos. Si usted escucha a un católico, usted lo va a escuchar hablando mal. No sé si recuerdan que una hermana de aquí vino en una escuela dominical que teníamos: pastor, pero un vecino católico habló muy feo de Lutero. Claro que tiene que hablar mal de Lutero. Sí. Entonces, lamentablemente, hermano, Lutero fue llamado al alto tribunal de la Iglesia Católica. Este tribunal es llamado la Dieta de Worms. Fue convocado a Worms. El santo emperador romano Carlos V demandó que Lutero se presentara ante la Dieta imperial para que se retractara de manera oficial, para que echara para atrás todo lo que había dicho, lo que había escrito. Y a pesar de las advertencias de sus amigos, Lutero fue a la Dieta de Worms. Le decían: no vaya, donde se reunían para la dieta. Allí se reunían además los altos mandos, los poderes políticos eclesiásticos de la época, y en una mesa todos los libros de Lutero los tenían reunidos allí, estaban en un lugar. Johann Eck, un oficial del arzobispo de Treves, le presionó: Lutero, ¿te retractas de todos ellos? Señalando a los libros. ¿Te retractas, sí o no? Percatándose de la magnitud del momento, Lutero pidió tiempo para contestar y para meditar. Al siguiente día, el 18 de abril de 1521, Lutero respondió con unas famosas palabras que muchos conocemos, y las voy a citar: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna u otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Me llama la atención que Lutero dijo: me soñé, tuve una revelación, escuché un testimonio. No. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y por lo tanto aquí permanezco, a Dios que me ayude. Hermano, cuando tú estás convencido por la palabra, tú no te dejas caer fácilmente. Usted ve lo importante de nosotros, que abrir nuestro corazón y que nuestra conciencia esté cautiva por la palabra. A veces estamos cautivos por sueños. Dios me dijo, yo recibí una revelación ahora mismo y lo he escrito a un lado, bajo un rema. Está bien, bajan rema cada rato, pero nuestra conciencia tiene que estar cautivada por las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son espíritu y son vida. Y si nosotros, hermano, al igual que este hombre que debemos imitar estas cosas, no nos dejamos cautivar la conciencia por las Sagradas Escrituras, vamos a vivir brincando y saltando cada día, hoy frío y mañana caliente. Por medio de esta osada declaración, Lutero estableció que la Biblia es la máxima autoridad sobre papas y concilios. Carlos V condenó a Lutero como hereje y puso precio a su cabeza. Y cuando Lutero salió de Worms, tenían 21 días para trasladarse a Wittenberg y poner sus asuntos en orden. Y mientras viajaba, fue secuestrado por seguidores, quienes lo escondieron en el castillo de Habsburg, cerca de Eisenach. Pero él mantuvo siempre su postura, y nada, absolutamente nada, lo iba a hacer retractar, porque él había puesto su conciencia cautiva a la palabra del Señor. Yo pienso que la iglesia debe meditar en esto y debe pensar hoy más que nunca acerca de las Sagradas Escrituras, y nosotros valorar, hermanos, cómo estamos a nivel de la palabra del Señor. Usted dirá: bueno, pero están hablando de eso, ¿para qué estamos hablando de eso? Eso es importante, porque lamentablemente, hermano, la venta de las indulgencias están ahora mismo en todas las iglesias, más modernizadas, con otros nombres, camuflajeada de otra manera, pero eso ha seguido. Gente vendiéndote agüita ungida a $10, a $15, a $5.
Pedacitos de la cruz de Cristo, Rosa de Sarón, agua del Jordán, vendiéndote sanidades. Todas esas cosas que usted ve por ahí, de ese asunto de venta, es de ahí que viene. Y si nosotros lo conocemos, ¿qué decimos? Pero eso estaba pasando en los tiempos de la Reforma. Y por eso fue que Martín Lutero le protestó a la iglesia. Entonces usted no cae en eso. Mire, hermano, aunque hagan milagros y hagan lo que hagan, si le están vendiendo algo de que para usted tener dinero o para usted tener salvación, compre esta agüita o este pedacito de que se yo y pone en la casa, eso es brujería mezclada con evangelio, hermano. Son encantadores como Simón el Mago. ¿Se acuerda de Simón el Mago? Nada, hermano, usted es libre y Cristo lo pagó todo allá en la cruz del Calvario. Cristo lo pagó todo, usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que pagar nada para ser salvo ni para ser bendecido. La gracia de Dios me bastará y su ayuda me bastará. El evangelio no es ni será nunca un negocio, y el que lo toma por negocio tendrá problemas con Dios. Ellos dejaron la palabra a un lado y por eso la iglesia estaba muriendo. Hoy en día la gente anda detrás de las sanidades. Bueno, la hermana dice que una vecina le dijo: no, nosotros no vamos por ahí porque ahí no nos remenean. Si la palabra no te ministra, si yo te remeneo, no va a hacer nada. Tú tienes que primero dejarte ministrar. ¿Por quién? ¿Por la palabra? Ah, no, pero queremos que yo haciendo todo lo que quiero en desobediencia, chismeando, hablando mentira y de todo. Sí, siervo, venga, únjame y ya. Y por allá con el mazo dando, eso es mentira. Primero la palabra me tiene que ministrar a mí. Seguro, eso es dejarse ministrar por la palabra. Yo no voy, como dijo Martín Lutero, a Dios que me ayude. Ya he sido cautivo por la palabra y no me retracto. A Dios que me ayude, amén. Él estaba ministrado por la palabra. Su conocimiento era equivocado en cuanto a lo que es la salvación. El conocimiento que él tenía estaba mal, lo habían enseñado mal.